Una oportunidad para pensar, y una oportunidad para pensar sobre algo sobre lo que solemos pensar poco, que es la política. La política ahora mismo se ha convertido en muchos casos en un espectáculo y en en una especie de fútbol. No tiene el rigor y la argumentación que necesita. En cambio de régimen, sin embargo, vamos a encontrar un autor maduro que además es profundamente independiente, sacando ciertas reflexiones y poniendo piezas sobre la mente del lector, ¿no? Entonces es muy agradable para alguien que de pronto algo que es un barullo y que no deja de ser un espectáculo más parecido a un reality que otra cosa, alguien le ponga sentido común y le ponga razón y le ponga argumentos, que yo creo que es lo más destacado de Nin. Una persona con gran capacidad para pensar, para poner orden en sus pensamientos y por lo tanto que nos hace a nosotros pensar con orden y en cierto sentido nos vuelve más listos, porque esa es la idea que hay detrás del ensayo, ¿no? Intentar aprender. Precisamente para crear un criterio propio. Yo creo que la clase política en general y muy particularmente en España se ha dedicado en los últimos años a dividirnos y a plantearnos opciones de blanco y negro. De pronto Nin saca otra opción totalmente distinta, ¿no? Saca un color nuevo y ofrece una nueva visión de la política que ni es conservadora ni republicana en sentido norteamericano, y en nuestro caso creo que nos costaría encajarlo en izquierda o derecha, ¿no? Ciertamente está más cerca de lo conservador, pero es distinto, es algo distinto. Entonces, creo que este es un libro para las personas que les gusta pensar por sí mismas y que creen que ser un ciudadano es un deber, no solamente un derecho, y que tenemos el deber de construir respuestas para nuestra comunidad, es decir, cómo queremos que sea, cómo queremos convivir, ¿no? Con todas las cosas que se vienen por delante. Y él lo hace desde un punto de vista absolutamente libre que nos trae un soplo de aire fresco a las cosas que pensamos y sentimos. Eso cree de Nin. Sin duda está en crisis. Habría que puntualizar, porque claro, cuando hablamos de liberalismo seguramente la gente lo confunde pues con un sistema económico. Hay muchos tipos de liberalismo y es verdad que de Nin critica sobre todo en lo que se ha convertido el liberalismo en los últimos tiempos, ¿no? Sin duda todos vemos que las democracias occidentales están teniendo graves problemas, que empieza a haber goteras muy graves, que incluso vías de agua, y por lo tanto de Nin es de ese tipo de pensadores y de escritores que nos va a poner en sintonía con aquello que tenemos que pensar. El liberalismo necesita correcciones, sin duda, necesita que sea un proyecto de comunidad. En este sentido de Nin va muy en la línea de McIntyre, ¿no? Una ética siempre tiene que ver con una comunidad, con sentirte parte de algo, y su libro es profundamente esperanzador. De hecho, una de sus expresiones que más me han gustado del libro es que aquello que debemos adoptar como actitud es memoria sin nostalgia y esperanza sin optimismo. Y yo creo que todo eso está en su libro. Es un libro de esperanza sin optimismo, porque tenemos graves problemas, y es un ejercicio de memoria, pero también sin nostalgia, o sea, mirando hacia adelante. Porque él realmente abandera al pueblo y no lo hace desde el punto de vista, digamos que el suyo es un populismo que quiere ser razonado, ¿no? No un populismo en el sentido de rebajar el problema, simplificarlo, convertirlo en una opción nuevamente sin contrastes y sin matices. Él realmente le importa a las personas. Los políticos que sufrimos en los últimos tiempos dicen que le importan a las personas, pero solamente les importa su negocio, ¿no? Y entonces él es un gran iconoclasta de ese tipo de política que en realidad ha desconectado de la polis, que creo que es el problema que tenemos. Políticos que han desconectado de su comunidad y que están a lo suyo, en sus cosas, con más o menos corrupción, en fin, ocupándose de su negociado. Sin embargo, de Nin es un pensador que baja a la calle, al barrio, a la ciudad, al país, y dice: tenemos que reunirnos la sociedad civil, que creo que es el gran reto del siglo XXI, tenemos que reactivar la sociedad civil, muy dividida porque hay unas redes sociales y hay aparatos también tecnológicos que nos aíslan mucho y nos convierten en consumistas y en individuales, y tenemos que volver a juntarnos y pensar qué es lo bueno. Y esta es la reflexión que él hace, cómo merece la pena vivir como trabajo, como familia, como comunidad, y sobre todo intentar dar soluciones para conseguirlo. Soy David Cerdá, he traducido y prologado el último libro de Patrick de Nin, Cambio de régimen, y bueno, he disfrutado enormemente metiéndome en esa cabeza, y eso espero que hagan ustedes cuando compren el libro, porque en realidad es un libro para pensar la política, es un soplo de aire fresco, saliendo del negocio de la política y volviendo a pensar que esta reflexión sobre cómo deseamos convivir y cómo queremos vivir en comunidad pues es fundamental.